el tema de desarrollo infantil, efectos de la pandemia. Va a estar disertando la doctora Susana Graf, que es médica pediatra, especialista en desarrollo infantil. Primero, bueno, vamos a escuchar la disertación de la doctora y después al final se va a abrir un tiempito para preguntas o consultas. Bueno, Susana, cuando quieras arrancar. Hola, ¿se escucha? Ahí se Hola, escucha bien. Sí, ¿sí? ahí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. No veo a nadie, así que no les puedo ver las caras. Si alguien quiere activar la cámara, a mí no me molesta. Sé que lo del micrófono es para que no para que no se genere mucho lío, pero lo de la cámara no me molesta en lo más mínimo, ya que es bastante difícil hablarle a la pantalla y no ver qué hay del otro lado. Eso tiene que ver con todo lo que es la comunicación visual, que es tan importante. Eh, Estresa bastante no poder ver caras. Así que bueno, vamos a empezar a hablar. Yo primero traje una definición de desarrollo infantil que es bastante amplia para recordarnos nuevamente de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo infantil y todas las cosas que hay que tener en cuenta en el desarrollo infantil, que no es solo motor fino, motor grueso, personal, social y lenguaje, sino que para que eso se dé hay que estar observando muchas cosas y estar muy atento a muchas situaciones y sobre todo en este periodo que nos toca 2020-2021. Esta definición dice que el desarrollo infantil es parte fundamental del desarrollo humano, ¿sí? Porque es sería la primera parte en el grupo etario de los más pequeñitos, pero está dentro de lo que es el desarrollo humano, que es desde la concepción hasta la muerte. Un proceso activo y único para cada niño, expresado por la continuidad y los cambios en habilidades motoras, cognitivas, psicosociales del lenguaje, que lo que vamos a hacer es adquirir cada vez competencias más complejas para poder funcionar en la vida diaria y en el rol social que vamos a tener cada uno de nosotros posteriormente, ¿sí? El periodo prenatal y los primeros años iniciales de la infancia son cruciales en el proceso de desarrollo, lo cual constituye la interacción de las características biopsicológicas de las que son heredadas genéticamente con las experiencias que ofrece el entorno. Esto tiene que ver con esto, con lo que decimos siempre, lo orgánico que traemos, todo lo que tiene que ver con lo vincular y el ambiente, ¿sí? O sea, son las tres cosas que van a influenciar en cómo se va a dar el desarrollo en un ser humano, porque eso va a moldear la arquitectura cerebral y va a generar el cableado neuronal, ¿sí? O sea, no solo lo que yo traigo genéticamente, que estoy determinado a lo mejor para algo, dependiendo si tengo un síndrome, si tuve dificultades, fue prematuro, con dificultades en la neo, con patologías graves, pero aparte de eso, tienen que ver los vínculos y el ambiente en el cual me desarrollo. ¿Sí? Eso está demostrado. Y el alcance del potencial de cada niño depende del cuidado que responde a sus necesidades de desarrollo. ¿Sí? Bueno, sigo. Esto es lo mismo, pero en otro formato. Yo creo que cuando uno repite mucho las cosas nos terminan quedando, o sea, nos resulta más fácil acordarnos, ¿sí? Entonces el desarrollo infantil está influenciado por los aspectos del embarazo, los propios del niño, los del cuidado que recibe y de las condiciones socioeconómicas en las cuales ese niño se cría. Se define como lo que dijimos, proceso de dimensión biológica, psicológica, social, depende de la relación con el cuidador primario, eso tiene que ver con lo que es apego, ¿sí? Todo lo que es teoría de apego, apego seguro, apego desorganizado, de la disponibilidad que tenga ese cuidador primario para con ese niño. Eso en pandemia se vio, en líneas generales se ve alterado a veces, pero en pandemia también, y ahora después vamos a ver algunas cuestiones por estrés de los papás, ¿sí? Y todo esto sirve para integrarse a la sociedad. Se caracteriza por, lo que habíamos dicho antes, abajo y a la izquierda, en las áreas motoras, lingüísticas, cognitivas, psicosociales y emocionales,
Si es adecuado, va a llevar a un mejor rendimiento escolar, a una facilidad de relacionarse, a una menor desventaja social, mejor desempeño cognitivo, mejores condiciones socioeconómicas de trabajo y de calidad de vida. Y esto no es menor, porque hace a los ciudadanos, ¿sí? O sea, hace a un país, hace a toda la población que va a ser activa en un país. Entonces, todas estas cuestiones no son menores. Entonces, por eso es tan importante poder observar el desarrollo infantil y no solo el crecimiento, ¿sí? Que el crecimiento también viene muy importante actualmente por todo lo que después va a derivar en las cuestiones de las patologías metabólicas crónicas o las no transmisibles sería, y en este momento con todo lo que tiene que ver la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, que se empezó a ver muchísimo más. Estaban altas las cifras y ahora creo que las nuevas cifras van a ser más altas todavía. Inadecuado lleva esto en la edad adulta a un ingreso mensual más bajo, peores condiciones sociales, retrasos del desarrollo del lenguaje cognitivo y motor, bajo rendimiento escolar. Vamos a ver este año qué acontece con la escuela y qué nos pide la escuela a los pediatras después de un año de no presencialidad. Problemas de conducta, agresividad, dificultades emocionales, dificultades en las relaciones y desarrollo social, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que la definición anterior en otro formato. Traje el concepto de bienestar infantil porque hay algunos estudios de estos que son de efectos inmediatos de la pandemia en el desarrollo infantil que hablan del bienestar infantil. No es que sea un concepto nuevo, pero que lo tomaron como dentro de las preguntas que les hacían a los cuidadores, ¿sí? Entonces, ¿qué es el bienestar en la niñez? Es un resultado de un proceso dinámico a través del cual todo niño o niño ve cumplidos los derechos de los cuales es titular en el presente. Eso nosotros sabemos que hay una gran parte de nuestra población que no se cumplen los derechos, ¿no? Digo esto como para recordarlo porque cada uno desde su lugar puede poner una gotita un granito de arena o una gotita de agua para que de a poco y con los años esto cambie. Porque va a llevar años para que cambie, no es que lo vamos a ver el mes que viene, pero de a poco poder en los lugares, en los ambientes en donde trabajamos, acordarnos de estos, de poder ir por los derechos de la niñez, que muchas veces se olvidan. Y el año pasado creo que fue un ejemplo bastante importante de no haber tenido en cuenta la niñez. Bueno, a su vez que goza de igualdad de oportunidades para alcanzar el máximo potencial en términos de resultados positivos a lo largo de su vida, ¿sí? Pero eso se inicia en la niñez. Este proceso no está asegurado, ni se produce automáticamente, sino que es producto de diversas interacciones a través del tiempo entre el niño, su familia, el contexto de la comunidad a la que pertenece y el Estado, ¿sí? Entonces, como para recordarnos que el año pasado para la niñez fue un año muy complicado, en donde muchos derechos no fueron, no se cumplieron, no se pudieron sostener, ¿sí? Y no sé si hubo tanta voz de parte de nosotros, los adultos, de los cuales me incluyo, para trabajar a favor de eso. En esto que veníamos hablando con respecto a que el ambiente y los vínculos son tan importantes como la genética que yo traigo, o sea, heredada de mi mamá y de mi papá, ¿sí? Por eso traje el concepto de epigenética, porque es para que nosotros podamos también entender por qué, cómo me relaciono o cómo se relacionan conmigo y dependiendo en el ambiente en el donde vivo, yo voy a modificar mi transcripción genética, ¿sí? O sea, la información que tenemos es muy grande a nivel genético, pero sin embargo no transcribimos todo, transcribimos partecitas, o sea, partecitas muy chiquititas, ¿sí? Y eso depende de cómo me relaciono y del ambiente en el que vivo, ¿sí? Entonces, por eso traje esto, porque bueno, esto, la ciencia a partir de todo lo que tiene que ver con el epigenoma,
pudo demostrar que se transcriben diferentes proteínas dependiendo cómo me relaciono en los ambientes en los que yo vivo, ¿sí? Entonces, este cuadrito lo que dice es eso, que las influencias ambientales, que es la experiencia, afecta la expresión de los genes, ¿sí? Que el adenoma que compone nuestros genes acumula marcas químicas que determinan cómo van a ser expresados. Y las experiencias son las que reorganizan las marcas químicas. Ya no es naturaleza versus crianza, son las dos. O sea, yo voy a expresar genéticamente dependiendo cómo sea criado, dependiendo el vínculo que yo reciba de mis cuidadores primarios y dependiendo el ambiente en el que me críe, ¿sí? Entonces, es la experiencia durante el desarrollo lo que determina qué información se va a transcribir. Y la experiencia el año pasado, para los niños, para los adultos también, para todos, pero para los niños fue bastante compleja, ¿sí? Los genes que heredan de sus padres biológicos guían el desarrollo, pero volvemos, es otra vez la experiencia lo que va a determinar que se transcribe o no. Y el epigenoma puede ser afectado otra vez por experiencias positivas o negativas como estrés tóxico, porque esto es importantísimo. O sea, esto no es que la epigenética es buena o mala, ¿sí? Y las experiencias positivas también pueden afectarlo para que se transcriban determinadas cuestiones, o sea, determinadas proteínas que me van a ayudar, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, que saber que uno puede revertir cosas con experiencias positivas, ¿sí? No es que si yo tuve experiencias negativas no hay forma de revertirlas, no, con experiencias positivas se revierten. Bueno, dejan una firma epigenética única en los genes que puede ser temporal o permanente, porque esto depende cuando yo empiezo a trabajar para revertir la experiencia negativa que tuve, ¿sí? Si eso lo empiezo a trabajar en un adulto, va a ser, no lo vamos a poder revertir, pero en los niños en edades pequeñas sí se puede revertir. Y son las experiencias tempranas que causan adaptaciones epigenéticas que influyen cómo y cuándo los genes liberan las instrucciones para construir salud, habilidades, etc. Eso también tiene que ver con la alimentación, o sea, porque esta cuestión de cómo nos alimentamos en los primeros años de vida, el sobrepeso, la obesidad que se empieza a ver en los primeros años, eso deja marca, o sea, y hace que se transcriban determinadas cuestiones que yo tenga más riesgo de padecer síndromes metabólicos de adultos, ¿sí? Entonces, para poder trabajar en esto tendríamos que sostener servicios de calidad para embarazadas, niños pequeños, soportes para padres y cuidadores que puedan generar firmas positivas en el epigenoma que activen el potencial genético, ¿sí? Yo hablo y no sé del otro lado si hay alguna pregunta o algo, o si quieren escribir, yo sé que dijeron que al final, pero a lo mejor a veces uno cuando, o quieren agregar algo, si quieren escribirlo y después al final lo podemos, porque si no uno se olvida, o sea, de ahora hasta el final, pero bueno. Traje una cronología chiquitita de OMS. La cronología de OMS, si uno busca en la página de OMS con respecto a pandemia, porque vamos a hablar de los efectos de la pandemia justamente, es mucho, mucho más amplia. No es esta que yo transcribí acá, que es mucho más corta, pero como para acordarnos más o menos qué fue lo que nos pasó, ¿sí? El 31 de diciembre del 2019 es cuando China le avisa a OMS que hay un conglomerado de casos de neumonía, ¿sí? Que aparentemente son a virus nuevo. El 1 de enero, o sea, el otro día, OMS establece un equipo de apoyo en todos sus niveles y pone un estado de emergencia por brote. El 4 de enero, OMS informa al mundo. El 12 de enero, China se publica que es un virus nuevo, cuando se publica la secuencia genética que no estaba hasta ese momento. El 13 de enero se registra el primer caso fuera. Esto es lo que está escrito en OMS. Después hay obviamente muchas otras que estos casos fueron anteriores y todo, pero bueno, esto es lo oficial, o sea, lo que OMS se hace cargo.
El 11 de marzo se declara como pandemia, OMS lo declara como pandemia. El 3 de marzo, anterior a que se declare como pandemia, nosotros tenemos el primer caso en Argentina, y el 20 de marzo en nuestro país se declara la cuarentena, ¿sí? Y a partir de ahí no tenemos la misma cronología en todas las provincias o en todas las ciudades. Tuvimos diferentes realidades, o sea, la realidad de Rosario no fue la misma seguramente que las de ustedes, dependiendo en qué lugar se encuentren. Las cuarentenas tan cerradas, si bien en gran parte del país duró más o menos lo mismo, pero después hubo muchas variantes, y también dentro de nosotros, por ejemplo, en nuestra misma ciudad, tuvimos como mucho más cerrado la parte del centro que la parte de los barrios, donde la gente salía más, o los niños por ahí salían a la calle, a la vereda, o a caminar, dependiendo del barrio, pero en el centro no veías un chico en la calle. O sea, las plazas estaban todas valladas, cerradas con cintas. Yo tengo una plaza que veo desde mi balcón y era angustiante verla clausurada, o sea, porque es la primera vez en la vida que vi todas las plazas clausuradas, todas las plazas con juegos para niños. Entonces, nada, emocionalmente fue duro para todos. Trabajos con respecto a pandemia en desarrollo infantil, ya hay unos cuantos. Yo seleccioné 2 y después algo que selecciona algunos trabajos. Este es uno de efectos inmediatos de la cuarentena en COVID-19 en jóvenes de España y de Italia. Lo publicaron en el 2020, pero a fines del 2020. Ellos lo plantean como el primer trabajo en Europa de efectos de la pandemia en niños y jóvenes y adolescentes. Se encuestaron a 1.143 padres, tanto italianos como españoles. La muestra de italianos fue mayor, fue entre 3 y 18 años. La encuesta se hizo a cuidadores primarios, ¿sí? A que estaban a cargo de los niños, o sea, las edades de los cuidadores eran entre 18 a 60 años. La encuesta incluía la cuestión sociodemográfica de padres e hijos. Les digo que esto lo traje y después otro trabajo de muchas encuestas, porque está bueno si nosotros, cada uno de nosotros, o como sociedad de pediatría, o ustedes como filial, o dentro de su institución en la que trabajen, en el hospital o donde trabajen, quisiéramos hacer trabajos de investigación para ver qué pasó con los niños de nuestros lugares de trabajo. Está bueno por ahí poder contactarse con algunos, sobre todo los de Latinoamérica, que ahora después los voy a mostrar, para poder instalar y poder hacer trabajos de investigación y ver qué es lo que nos pasó a nosotros. Lo que se preguntaba en esta encuesta era la percepción de los padres sobre cómo la cuarentena afectó emocionalmente a los niños a través de 31 síntomas, ¿sí? O sea, eso es lo que incluía la encuesta, y se iba de 1 a 5. 1 es mucho menos en comparación con antes de la cuarentena, y 5 era mucho más en comparación, ¿sí? O sea, el síntoma que se planteaba era menos o más. Lo que se evaluó fue percepción de los padres sobre la convivencia familiar durante la cuarentena, gravedad de la situación provocada por el coronavirus con respecto al bienestar de la familia y estrés de los padres, en una escala también de 5 a 1. Y las rutinas de los niños, el tiempo de uso de pantalla, actividad física y horas de sueños durante la cuarentena en comparación con antes. En este trabajo, ahora vamos a ver los resultados, los niños españoles, los papás de los niños españoles y los investigadores españoles notaron que los españoles se vieron mucho más afectados que los italianos, de los niños que encuestaron. Y como se preguntaba también sobre el estrés de los padres, lo que se evaluó es eso, que tenía alguna relación con el estrés de los papás, ¿sí? Entonces, por eso, en esto de nosotros, que nuestro paciente es el niño, pero la realidad es que nuestro paciente es el niño y su familia. Entonces su mamá y su papá también son nuestros pacientes en esto de poder pesquisar cómo están emocionalmente los papás, que es súper, súper importante porque afecta muchísimo el desarrollo.
de las encuestas, o sea, para hacer el trabajo que se tomaron fueron 980, el 83,8 en Italia y 88,9 en España, el estrés del cuidador principal. O sea, si bien la muestra de niños italianos es más grande, el porcentaje mayor de estrés del cuidador principal, que se relacionó con 25 de los 31 síntomas del niño, fue de padres españoles, ¿sí? O sea, fue mayor el porcentaje. Y para con los niños, la dificultad para concentrarse fue de un 76,6, o sea, es altísimo, o sea, un 76,6, estamos hablando de la muestra, tuvo dificultades para concentrarse. La mitad, o sea, el 50% del 52 estaban más aburridos de lo habitual, porque sí, ellos tuvieron también confinamientos muy cerrados como nosotros. Más irritable el 39%, más nerviosos el 38%, se sentían más solos el 31,3% y estaban más preocupados el 30,4%. Si ustedes miran los porcentajes, estamos hablando que son todos porcentajes mayores del 30%, ¿sí? Y estamos hablando de niños de otro país. Pero, o sea, entonces nuestros niños, porque después vamos a ver que el resto más o menos termina arrojando resultados bastante similares, o sea, están todas las cosas por arriba del 30%, o sea, nosotros tendríamos que empezar a ver, esto es como para que nos prenda una alarma, una bandera roja, que nosotros tendríamos que empezar a ver dificultades o a ver algo que les pasó a nuestros chicos también, ¿sí? Y del 30% estamos hablando que cada 10 pacientes, 3, ¿sí? Si bien nosotros no tenemos, ahora vamos a ver, Argentina tiene algunos datos, pero no son muchos, pero que es alto, o sea, como digo, para que nosotros como profesionales estemos alerta. Y que no porque estamos en el 2021 pensemos que esto pasó, o sea, que ya pasó, porque sí, el 2020 pasó, pero lo que generó el 2020 no pasó, o sea, y lo vamos a empezar a ver ahora. El 29,7 tenían más probabilidades de discutir con el resto de la familia. Yo creo que eso nos pasó a todos los que tenemos hijos. Yo tengo 2 adolescentes en mi casa y fue bastante difícil también. Estaban más dependientes de ellos, o sea, los niños estaban más dependientes de los papás. Y piensen, cada uno, yo voy a hablar de mí nada más, yo estaba mucho más irritable. Y tuve muchísimas crisis más de angustia, y mis hijos me vieron llorar, o sea, me vieron triste, porque fue un año que a mí personalmente me afectó mucho, o sea, no sé al resto de ustedes, pero mis hijos no me vieron como me veían todos los años. Y bueno, y todo eso indudablemente también les afectó a ellos y hemos tenido charlas sobre eso. Y ellos en un periodo en donde únicamente se estaban comunicando a nivel virtual con sus amigos porque tampoco veían a nadie y bueno, no sé ustedes, pero en mi caso como que nosotros cerramos bastante. Los 2 somos médicos y entonces nuestros hijos estaban como más cerrados que el resto. Bueno, más ansioso un 28,4, más enojados un 25, más reacios un 24, más tristes un 23, con miedo al COVID un 23%, más preocupados cuando alguien salía de la casa un 22%, y que comían más de lo habitual un 21%. Las cifras siguen siendo altísimas, o sea, son cifras altas. Porque creo que, repito, no sé cómo lo están viendo ustedes y después al final lo vamos a hablar, pero las cifras son altas. Un mayor nivel de estrés de los padres se relacionó con mayor uso de pantallas, ¿sí? Porque cuando los papás estamos más estresados y más angustiados y preocupados o tristes, habilitamos habitualmente a los chicos a que hagan cosas para que no nos molesten, ¿sí? O para que, no sé si la palabra es molestar, pero para que no nos demanden presencia emocional, ¿sí? O sea, no estar ahí atentos todo el tiempo y respondiendo. Menos tiempo de actividad física y menos horas de sueño de los niños. Y
si se conservaban las horas, eso en algunos, horas por fuera de los horarios recomendados, durmiéndose con pantallas, ¿sí? Y levantándose a cualquier hora, se perdieron mucho las rutinas, bueno, eso lo sabemos, y menos actividad física era lógico, porque teníamos que estar adentro de casa. Bueno, esos fueron los resultados. El trabajo es un poco más amplio. Yo traté de achicar para poder ingresar a los otros trabajos y que podamos charlar un poco, porque creo que esto da mucho para hablar sobre cómo seguir, porque nadie tiene la varita mágica ni nadie tiene la respuesta de cómo seguimos con las cuestiones del desarrollo, pero sí por lo menos hacernos algunas preguntas y pensar entre todos. Este trabajo se publicó en enero, o sea, salió en enero del 2021 que se publicó, que fue midiendo el impacto del COVID-19 en niñas y niños menores de 6 años en América Latina. La Red Regional de Medición de Desarrollo Infantil, que es esto, REMDI, lo que hizo fue buscar en todos los países de América Latina y Centroamérica cómo, si había encuestas, de las encuestas que todos los países tienen, porque todos los países tienen encuestas nacionales, las nuestras son las que hace UNICEF, ¿sí? La de conglomerados, si la habían incorporado, preguntas de pandemia, cuáles les habían incorporado y si tenían resultados, ¿sí? Entonces, ahora yo puse los dos cuadritos, no es para que los veamos ni los leamos porque son muy grandes, yo puse el link ahí porque todo esto es de público, o sea, se ve, lo bajamos de Google. Porque si ustedes las quieren ver a cada una de las encuestas porque están muy buenas, y no están los resultados finales, o sea, esto se hizo con resultados parciales, o sea, esta publicación en enero se hace con resultados parciales. Hay algunas encuestas que están todavía en proceso, ¿sí? Porque se hicieron, en algunos casos hicieron primera, segunda y tercera etapa. Bueno, muchas de estas encuestas todavía no terminaron la tercera etapa, o sea, esto no tiene resultados finales. Estas son las encuestas, por eso les decía, yo puse los dos cuadritos, no las vamos a leer, pero en cada uno dice dónde el país que la aplica, el tipo de encuesta que es, el objetivo, que habitualmente se metió dentro de las encuestas que se venían haciendo, algunas preguntas de COVID. Chile incorporó una específica para COVID, o sea, a la que ya tenían, y las poblaciones que se estudian son diferentes, desde creo que las más bajas es de 1.500, 1.400 familias, hasta, no me acuerdo si 26.000 es la más grande, no, la de Chile es la más grande de 60.000 familias, ¿sí? O sea, por eso los resultados también son diferentes, pero bueno, tienen que ver también con la cantidad de la muestra que toma cada una de las encuestas. Esta es la otra, el resto de las encuestas también, por eso les digo, no las vamos a leer, pero ven, Chile es la que más tiene, que encuesta a 62.837 cuidadores de niñas y niños, ¿sí? O sea, esa es la más grande, de 1.400 familias a 60.000 en los diferentes países de Latinoamérica. Y Chile lo que sí incorporó, que fue el único país que incorporó, que fueron preguntas positivas. Todas las encuestas, la gran mayoría se basaron en preguntas negativas, cómo afectó negativamente, sería su hijo, y Chile incorporó como qué vio usted que mejoró en su hijo, el que hayan estado adentro de casa y el que hayan tenido estos periodos, porque bueno, también hay que ver eso. En algunas familias mejoró la situación, por lo menos de la permanencia dentro de la casa, ¿sí? Que a veces algunos papás que estaban muy afuera, algo pudo haber mejorado y tienen algunos resultados buenos en eso, que eso también hay que preguntar porque está bueno poder sacar las cosas positivas, ¿no? Con respecto a controles y vacunas de las encuestas que se hicieron en Latinoamérica, yo les voy a dar los resultados de los países que tienen algo de resultados, no todos tienen. Chile, 2/3 de las familias no tuvieron controles médicos, ¿sí? Y el 28% no recibieron sus vacunas, el 28%. Yo no sé ustedes si tienen, es como para después acordarnos y pensar si ustedes tienen números de cómo bajaron los porcentajes de controles. Yo no
Nosotros acá en Rosario bajaron muchos, a nivel público se bajó mucho la cobertura en vacunas, en esos tenemos porcentajes, y bajó aproximadamente entre un 30 y 40 en la vacuna del año y medio, que no lo llevaron a vacunar, o sea, se perdió algo que estaba muy instalado, lo cual, nada, es alarmante. UNICEF plantea que Argentina los porcentajes son iguales a los de Chile, ¿sí? O sea, que 2/3 de los niños no se controlaron y que cerca del 30% no fueron vacunados. En Rosario sí pasó eso, según nuestros registros. El 30% de las familias de Colombia reprogramaron las visitas médicas para sus hijos. O sea, no las cancelaron, pero las tuvieron que reprogramar, porque me imagino dependiendo el periodo. El 40% en México los dejaron de vacunar, ¿sí? Y en República Dominicana el 11,9% fue el que no tuvieron acceso a vacunas. Con respecto a alimentación, México encontró que aproximadamente 1/3 de los hogares con niños presentaban inseguridad alimentaria moderada a severa, ¿sí? O sea, 1/3 tenía dificultades para la alimentación por cuestiones de que no adquirían el alimento. En Argentina, UNICEF encontró que un 28% dejó de comprar algún alimento por no tener dinero. Porque, a ver, bueno, todos sabemos, yo no tengo que contarlo, la situación económica en la pandemia que pasamos todos. Y las poblaciones más vulnerables fueron las más afectadas, como siempre. En República Dominicana, la mitad de los hogares reportaron carencia severa de alimentación durante la pandemia. O sea, uno lee esto y las cifras son alarmantes, porque la niñez el año pasado la pasó mal, o sea, muy mal, y con porcentajes muy altos. Por lo menos eso es lo que está reportando el mundo. Con respecto al estado socioemocional, en Chile, el 29% de los niños menores de 6 años se encuestó que durmieron peor y el 16% comieron peor, ¿sí? Porque se vieron muy afectadas las rutinas. Entonces esta cuestión del desayuno, el almuerzo, la merienda y cena también se vio afectada. Hubo mucha desorganización familiar. Y cuando hay desorganización familiar, cómo ingerimos y cuándo ingerimos y qué ingerimos se ve afectado. Se ve afectado cómo dormimos, cuándo dormimos y qué calidad de sueño tenemos, ¿sí? Cuando se da y la desorganización se dio porque se vio desorganizada la vida de las personas, de todo el mundo. Bueno, eso es real, aconteció, y es importante que empecemos a estar muy atentos a los efectos que esto generó. Los efectos negativos de esto, o sea, del dormir y del comer, en Chile lo que vieron es que fueron mayores en niños menores de 2 años, ¿sí? Y que el 55% de los niños no salían a jugar al aire libre, ¿sí? Que eso en una parte, en un principio tuvo que ver con que hubo un confinamiento muy cerrado, pero después, cuando las cosas empezaron a habilitar, muchos chicos, o por lo menos nosotros sí empezamos a ver que muchos chicos no querían salir y tenían muchas dificultades para salir porque tenían miedo, ¿sí? Que salían con los ojos cerrados, no querían abrir los ojos en la calle, no se querían acercar a nadie. Porque bueno, en algún punto lo que le transmitimos los adultos fue que afuera era peligroso. O sea, en un momento en donde antes, 2019 y antes, nosotros transmitimos que afuera hay que salir y hacer conocer y hacer amiguitos y poder socializar y relacionarse. Bueno, el año pasado lo que transmitimos fue completamente lo opuesto. Bueno, eso tiene obviamente algún alcance en el niño y lo tuvo. El 56% de los adultos tuvo dificultades para dedicarle tiempo exclusivo a sus niños y el 43% estuvo expuesto a situaciones de conflicto en el hogar. A ver, esto se vio mucho también en todos los papás que tenían que trabajar en la casa, ¿sí? Entonces, si uno tiene niños pequeños y aparte tenías que hacer home office y estar conectado, y sí, era imposible dedicarle tiempo a los chicos. Y mucho de eso, lo que se hacía era, bueno, conectate una pantalla, no, pues así yo puedo trabajar. Fueron situaciones muy complejas para todos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que, o sea, estas encuestas lo que
levantan es la percepción que creo que todos teníamos, ¿no? Pero bueno, acá lo arrojan con cifras reales. En Chile también, que encuentran que los niños pasan mucho más tiempo frente a las pantallas y notablemente los menores de 2 años, ¿sí? Que es donde todas las sociedades sostienen o sugieren que no deben ser expuestos a pantallas los niños, ¿sí? O sea, y la Sociedad Argentina de Pediatría incluida. Y los mayores, o sea, los más grandecitos, entre 5 y 6 años, más de 3,7 horas al día, o sea, casi 4 horas al día frente a las pantallas. Con respecto al estado socioemocional, en Argentina, de acuerdo a la encuesta de UNICEF, también a las preguntas que ingresó a la encuesta que ya venía haciendo, el 48% de los niños menores de 6 experimentó alteraciones en la comida y el 46% en el sueño. Es altísimo, estamos hablando de la mitad de los niños encuestados, ¿sí? O sea, son porcentajes altos, o sea, el 50% presentó alteraciones en el sueño, algo que nosotros deberíamos entonces empezar a preguntar, incorporar como rutina en nuestras consultas pediátricas, las cuestiones bien de cómo se están alimentando, en qué momentos del día se están alimentando, si hay picoteo, si no hay picoteo, y cómo se está durmiendo, o sea, cómo están durmiendo estos niños, cuándo se duermen, a qué hora se levantan, si hay despertares nocturnos, si duermen con los papás, si les cuesta conciliar el sueño, si lo concilian con pantallas, de qué manera, bueno, todas estas cosas son cosas que nosotros tenemos que empezar a estar más atentos. México planteó que más de 1/3 de los hogares con niñas, niños y adolescentes reportaron situaciones de ansiedad, o sea, cerca de un 30% más o menos, y ese porcentaje llega a un 44% en el caso de hogares con 3 o más menores. O sea, con más niños, más ansiedad. Yo ahí me lo atribuyo, que me imagino que con más niños en una casa, encerrados, los papás estamos más ansiosos también, ¿sí? En esto de la encuesta que se hizo en el estudio que se hizo en España e Italia, donde lo que se preguntaba era el estado de los papás, la percepción de los papás con respecto al estrés que ellos tenían y cómo veían a sus hijos dependiendo de su estrés. Y que probablemente tenga que ver con algo de esto, de lo que reporta la encuesta de Italia. En República Dominicana, el 15% de los hogares manifestó que habían mostrado signos de depresión o ansiedad. Eso es, a líneas generales, el trabajo del que yo le digo, de todas las encuestas de Latinoamérica. No es un trabajo cerrado, pero esa publicación ya está y seguramente, no sé si a mitad de año o a fin de año, a mitad de año a lo mejor terminen con la etapa 3 y publiquen, porque eso lo va agregando cada país como lo va haciendo. Y este trabajo es de Brasil, que es repercusiones de la pandemia de COVID-19 en el desarrollo infantil, y lo hizo el grupo de Brasil, pero es un grupo que está dentro de otro grupo que es más amplio, que es mundial, que fue las consecuencias del estrés derivado de la pandemia en el desarrollo infantil. Todos estos hablan como, todas estas cuestiones son repercusiones inmediatas, ¿no?, de la pandemia, porque todavía nosotros estamos en pandemia, entonces es que estamos viendo inmediatamente. Después, cuando empiecen a pasar los años, va a haber otros trabajos que van a ser los efectos tardíos de la pandemia. Entonces, las consecuencias del estrés derivado de la pandemia en el desarrollo infantil. Ellos tomaron, o sea, en este trabajo, cuando inicia el trabajo, lo que ellos presentan es un estudio realizado en China con 320 niños y adolescentes, en el que son los padres los que informan. Si ustedes vieron, en todos son encuestas a los papás, porque como en todos los países se restringió la llegada de los niños a los servicios de salud, los niños no podían ser muy evaluados, ¿sí? Porque no tenemos la misma cantidad de niños en los servicios de salud para control. Y eso se vio en todo el mundo, no es que solamente se vio acá. Entonces, en este de China fue el 36% presentó dependencia excesiva a los padres, el 32% falta de atención, el 29% preocupación,
el 21% problemas de sueño, el 18% falta de apetito, el 14% pesadillas, el 13% molestias y agitación. Estas fueron las percepciones de los papás de los nenitos de China. Vuelvo un segundo. Hay un trabajo de Hong Kong que es de 31.000 familias, es un trabajo re grande, que se terminaron incluyendo en el trabajo 29.000. Yo no lo puse porque iba a ser muy amplio, porque ese trabajo incluye muchas escalas. Pero si alguien lo quiere leer o algo, yo les puedo pasar el link. Es un trabajo grande. Y lo que se evaluó ahí fueron con diferentes escalas, ¿sí? Escalas para evaluar el desarrollo, escala para evaluar el estrés, escala para evaluar el bienestar, o sea, entonces cada escala tiene sus números, ¿sí? Sus resultados. Por eso yo no lo puse porque era muy grande y nos iba a llevar a todos mucho tiempo ver ese trabajo, pero si alguien lo quiere ver, porque es un trabajo que tiene una población muy grande, una población bastante amplia, o sea, aparte de Chile con esas encuestas, con número tan grande de muestras, fue el segundo que encontré. O sea, entonces, con esto que vimos, o sea, de qué fue lo que nos afectó, o sea, qué fue lo que le afectó a los niños de la pandemia. El estar encerrados, el no verse con pares, el no ir estamos hablando en menores de 6, en adolescentes le van a afectar otras cosas, ¿no? Pero en los menores de 6 o menores de 3, o sea, los menores de 3 que no tienen tanta vida social, porque el menor de 3, excepto que vaya a una guardería, está en su casa, ¿sí? No es como el escolar que tiene la escuela, la actividad extracurricular, no sé, inglés, básquet. No, el menor de 3 está en su casa y sin embargo se vieron muy afectados. Por lo menos lo que plantean los estudios. Perdón. Ok. Entonces, esto de estar adentro de casa, no ver a nadie de la familia para los menores de 3, excepto a los cuidadores primarios. Pero el otro factor importantísimo es el estrés de los papás, ¿sí? Porque no es que estábamos con mamá y papá de vacaciones, o con mamá, dependiendo la familia si eran monoparentales o algo, solos de vacaciones. No, estábamos en una situación de conflicto a nivel mundial. Entonces eso generó un estrés altísimo en todos nosotros, en todos los papás, en todos los cuidadores primarios. Y en los menores de 3, aparte de no ver a sus familiares, de no salir a la plaza, al parque, de no ir al cumpleaños del primito, lo que los afectó fue el estrés de los papás, ¿sí? Entonces, sin comprender, esto es para los niñitos, ¿no? Sin comprender completamente la situación, reaccionando principalmente a los cambios que perciben en la conducta de los miembros de la familia y en su rutina. Es natural que los niños pequeños comiencen a dormir mal, no coman, lloren, muerdan, muestren apatía o distanciamiento, ¿sí? Son las formas como ellos se enfrentan las situaciones adversas. Esto es importante por muchas cosas. Yo de las que he pensado, una de ellas es que es muy importante porque nuestro estado, el de los adultos, ha afectado el estado de ellos, no solo en la cuestión conductual que hemos visto, sino que a nivel orgánico, todos sabemos que frente a situaciones de estrés, frente a situaciones de alerta, estamos secretando determinadas cuestiones químicas como cortisol a dosis mucho más altas de como lo hacemos habitualmente, ¿sí? Y que una cosa es cuando el estrés es agudo y otra es cuando el estrés es crónico. Cuando el estrés pasa por un periodo prolongado es lo que nosotros llamamos estrés tóxico. Y el estrés tóxico es el que afecta la estructura orgánica, ¿sí? O sea, hay afección orgánica en el estrés tóxico. Hay afección orgánica a nivel cerebral, a nivel sináptica. Entonces, no es menor que nosotros pasamos por un periodo y seguimos pasando, a lo mejor, no sé, dependiendo cada uno, la situación que cada uno tenga, que
cada uno de nosotros tiene situaciones completamente diferentes, que a lo mejor alguno pudo relajar un poquito más y no estamos con el mismo nivel de alerta que el año pasado, pero el nivel de alerta ha sido muy alto por mucho tiempo, lo que nos ha activado en los ejes adrenocórtico, eh, adrenal muy altos, o sea, hemos tenido por mucho tiempo activado el eje, ¿sí? Yo, después charlemos si quieren, no sé ustedes si lo vivenciaron con dificultades en el sueño o algo, pero todos nos hemos visto así y bueno, los niños también. Entonces, esto es como para tenerlo en cuenta porque son cosas que son para hablar con la familia, para de alguna manera empezar a volver a algún tipo de organización familiar, de rutina, de a poco, no va a ser rápido. Y que esto que pasa acá, que dice dormir mal, no comen, lloren, muerdan, muestran apatía o distanciamiento, no es para patologizar rápidamente a los niños y mandar a hacer diagnósticos rápidos, que es otra cosa que empezamos a ver de TEA, ¿sí? Que eso es todo un tema. Pasamos por un año que nos afectó a todos, a los niños más todavía, ¿sí? Entonces es ojo, o tener mucho el ojo muy abierto y estar muy atentos a lo que le decimos a los... Bueno, dentro de las recomendaciones es Yodi. ¿Están haciendo Yodi? Yo antes de entrar le preguntaba a las chicas si la estaban haciendo. ¿Están pudiendo hacer Yodi la escala de desarrollo? ¿Alguien lo hace? No. Bueno, no sé, como nadie contesta que sí, me imagino que no. Bueno, la verdad es que es súper, súper importante poder hacerlo. La escala, yo no sé dónde trabaja cada uno, si trabaja en el público o en el privado, pero la escala es para todos los niños, o sea, tanto para el público como para el privado. O sea, entonces en el público es pedir que por favor les hagan las impresiones. No es fotocopia común, ¿no? Es impresión a color, porque si es en blanco y negro vas a una escala de grises que no nos ayuda, o sea, rápidamente. Entonces, realmente es una impresión a color, o sea, hay que hacer de impresión a color. Nosotros en la ciudad de Rosario la hacemos, o sea, la gran mayoría realmente la hace. Ayuda muchísimo, pero mucho, mucho, ¿eh? Y de hecho, yo les contaba a las chicas que en pandemia nosotros tuvimos una redistribución de lugares de trabajo, todo, y yo me fui a hacer consultorio a un centro de salud, y cuando abrimos un poco más los controles, porque estábamos controlando, estoy hablando a nivel público, a menores de 1 año, hasta después que nos pasó el pico. Cuando empezó a bajar el pico, abrimos los controles hasta 3. Estoy hablando de controles sanos, ¿no? Todos los que tienen patologías sí obviamente se controlaban. Pero en 2 meses y medio yo observé 29 niños con dificultades en el desarrollo menores de 3 años, ¿sí? O sea, entre 1 y 3 años, lo cual es un número alto para la población que yo estaba viendo. Y la pediatra que ahora quedó en mi lugar, o sea, que hablé el otro día, me dijo, 15 tengo más de los tuyos, ¿sí? Que los observamos con Yodi, o sea, cuando uno empieza a tener signos de alarma en Yodi. Por eso digo que esto de las escalas está bueno, no para ser uno un instrumentólogo, sino porque lo que nos hacen es rápidamente una ayuda a memoria de las cosas que tenemos que observar y nos hacen acordar a veces de qué tenemos que hablar, preguntar y realmente ver en el niño, ¿sí? Hay muchas cuestiones que en el consultorio, y más con esta metodología que tenemos que estar con barbijo y máscara para cuidarnos y cuidar al otro, los niños no no se encuentran muy amorosos y simpáticos y con mucha transferencia hacia nosotros, ¿sí? Eh, entonces, yo una de las cosas que utilizaba en el consultorio era pedirle a la mamá, cuando lo veía al niño, y no sé, 6 meses, y conmigo no vocalizaba pero nada, ni un dadá, ni un tatá, ni se sonreía, ni nada, o sea, yo tenía que anotar entonces en mi Yodi que el chico estaba en toda esa parte estaba mal.
Lo que yo le pedía que para el próximo control, por favor, me lo filme, ¿sí? Me lo filme hablando, lo filme cuando se reía, o sea, jugando con ella. Así yo podía ver la filmación y podía ubicar, porque nosotros para IODI lo más importante es, acuérdense, lo observable, si no es lo que la mamá nos relata. Más allá que obvio que es importante lo que la madre nos relata, pero lo importante para nosotros como evaluadores es verlo. Porque la mamá puede no estar viendo lo mismo que nosotros queremos ver, ¿sí? Entonces, por eso es ver al chico en esa comunicación, cómo se está comunicando con su mamá, con su papá o algo, cómo se sonríe, cómo le habla, si respeta los tiempos del lenguaje, y esto nosotros a los 4 meses, a los 6 meses, lo vemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante poder verlo al nene, y como estamos tan equipados, por ahí, o por lo menos a mí, me ha costado. Yo lo trabajaba, que era loco, pero indudablemente los chicos tenían otra percepción en el consultorio médico que en la enfermería cuando se iban a vacunar. Yo podía trabajar con enfermería algunas cuestiones que le decía, mira, este conmigo no hizo nada, por favor, si vos con vos hace algo, avísame. Y bueno, antes de vacunarlos, muchos de mis pacientitos me decían, si no, conmigo re charló, o sea, se rió, bueno, eso de poder estar atentos a esas cuestiones, el estar que nosotros estemos atentos y que nosotros ya le pidamos eso a la mamá, hace que la mamá ya esté atenta a ella a eso, ¿sí? Sin que nosotros le digamos, tenés que hablarle. Cuando vos le estás pidiendo, porque para vos es importante que lo firme charlando al de 6 meses, al de 4 meses, al de 8 meses, porque vos querés ver cómo habla, o sea, la mamá empieza a prestar atención a eso. Y eso es lo que nosotros buscamos, que la madre preste atención, ¿sí? O sea, y que nosotros solamente chequeemos. Mamá o papá, digo mamá porque bueno, lo tengo como instalado, pero el cuidador primario. Entonces, la importancia de usar IODI creo que para nosotros nos ubica un montón de cosas. Si pueden pedir en los lugares donde trabajan que se la impriman a color y poder utilizar una para cada niño en cada historia clínica y hacerla cada control, ayuda muchísimo. Bueno, hablar sobre desarrollo con los cuidadores durante el control. Esto yo traigo mi experiencia, lo que a mí me pasó y me sigue pasando. Yo sigo haciendo consultorio, pero bueno, específico ahora de desarrollo. Entonces en el consultorio de desarrollo, obvio que hablo de desarrollo, pero en el consultorio de clínica general también me había instalado a hablarles de desarrollo a los papás. Preguntarles cómo se van viendo los niños, cómo se veían ellos, cómo estaban, dependiendo del momento que fue pasando. O sea, y ahora es cómo están ahora, cómo lo están viviendo, cómo lo vivieron el año pasado, si ven cambios con respecto a sus niños. ¿Eso ustedes pudieron observar alguna mayor dificultad que en el 2019 con respecto a los niños? No sé hasta qué edades se están controlando, dependiendo de los lugares. Esto es una pregunta que les estoy haciendo. Si ustedes abrieron controles de niños para niñitos más grandes, ¿cómo están con los controles? Yo, Susana, en los centros de salud que estoy trabajando, se abrió las edades estaban hasta los 6 años, hasta hace unas semanas, y ahora ya se abrieron para todas las edades. Y aumentaron, bueno, acá están comentando que han aumentado los controles con las actividades escolares porque están pidiendo los certificados. Ajá. Y hasta 3 tienen más pacientes, o sea que el año pasado de hasta 3. O hasta 3 o 4 tienen más pacientes. Ahí se habilitó, Romy. Ah. Sí, sí. Acá están comentando en el chat que sí. Ah, ¿por qué yo no veo el chat? Está en la parte de abajo. Soy muy básica, gente. No, doctora, usted lo tiene en la parte de arriba donde está la pantallita Sí. verde. Ah, acá está, lo encontré. Bien, a ver si lo puedo. Ahí se lió.
A ver, ¿nos escucha? Sí, estamos controlando niños de todas las edades, bien, aumentaron los controles con las actividades escolares, todas las edades, sobre todo mayor ansiedad de los papás. Sí, Cristina. No ubico, va. ¿Ansiedad con respecto a qué? O sea, ¿los papás se encuentran más ansiosos así por las cuestiones que pasamos o tienen más ansiedad con respecto a determinadas cuestiones de sus hijos? En el centro de... Bueno, eso es una pregunta, Cristina, no sé. Era para preguntarte eso con respecto a lo de la ansiedad. En el centro de salud hacemos los controles habituales, estoy en CAPS. Recién estos últimos meses empecé a ver niños con patologías, actualmente se están controlando todas las edades con priorización en menores de 3. Y en menores de 3, ¿no empezaron a observar mayores dificultades que en el 2019? O sea, no con respecto al juego, a juego simbólico, emocional, cómo están aceptando los límites, las cuestiones del lenguaje, si pueden relatar, los menores de 3. ¿Hay algo que haya llamado la atención o no? Ah, Cristina, ahí leí, claro, por la parte económica, en el hecho de trabajar en casa y a la vez de cuidar a los niños. Es que yo creo, eso es lo que me referían a mí las mamás con niños pequeños, que nada, que era un chino, que era una dificultad impresionante. Claro, dificultad con límites. Bueno, y los límites tienen que ver con todo lo que es la autorregulación de los niños. Eh, o sea, de la tolerancia a la frustración. El año pasado no se trabajó mucho eso, no lo pudimos trabajar mucho eso dentro de casa, los que tenían niños pequeños, porque bueno, por razones obvias, ¿no? Porque fue muy difícil. El lenguaje es mucho más lento. Bueno, eso sí, lo que nosotros estamos viendo acá es eso. Y lo del juego simbólico. Estamos hablando del lenguaje, comunicación y lo emocional. Eh, tenemos que empezar a hacer algo. Tenemos que empezar a trabajar con los padres fuertemente porque estrés familiar. Bueno, yo les contaba a las chicas antes de entrar que a mí lo que me pasó el año pasado con las mamás de niños pequeñitos, de los controles de recién nacidos, a los 2 meses más o menos de los nenes, las mamás, dependiendo cómo iban teniendo buena transferencia conmigo, yo les preguntaban cómo estaban y se largaban a llorar. Yo la mayoría de mis pacientes, al cerca de los 2 meses de su bebé, se largaban a llorar con una angustia impresionante. O sea, estaban en un puerperio, obviamente, que genera una depresión leve, pero cuando lo trabajamos con psicología, lo que empezamos a ver fueron depresiones un poco más profundas de los puerperios, porque eran mamás que habían pasado un embarazo solas, o sea, solas me refiero así a familia ampliada, y con el hijo sola también. Sola en el ámbito chiquitito, ¿no? En el núcleo primario. Lo cual, bueno, nada, habilitaba esto a tener más charlas y nosotros lo que instalamos en un momento y lo que estamos tratando de ver de instalar en otros lugares es esto de tener una consulta en donde podamos hablar de todas estas cuestiones con los cuidadores, en una consulta que sea o con pediatría o con psicología o con fono, depende lo que nosotros veamos en ese niño, no para dar directivas, sino para ver qué es lo que le está pasando a esa mamá, ese nene, ese núcleo familiar, y ver de qué manera con lo que hay, con lo que dispone, con el tiempo que dispone, podemos empezar a pensarnos de manera diferente y organizarnos en este año 2021, porque este año 2021 no sabemos cómo va a ser y no sabemos si no vamos a volver a entrar. Entonces tenemos que estar preparados diferentes, no podemos estar preparados igual que el año pasado, porque ya el año pasado nos pasó, nos tiene que servir de experiencia. Entonces vamos a tener que empezar a trabajar con los papás de alguna manera para poder ayudar en esto. Perdón que sigo leyendo el chat.
trastornos alimentarios, no solo obesidad, sino también anorexias. Bueno, claro, yo no veo adolescentes y preadolescentes, claro, pero sí, me imagino, mira, sí, que debe ser todo un tema. En la alimentación, en el sueño, sobrepeso y obesidad. Que no conocían, sí, todo lo que tiene que ver con lo emocional. Impresionante. ¿Alguien quiere agregar algo, decir algo? ¿No? Sigo acá. Bueno, en esto del poder trabajar con los papás, establecer y mantener horarios y rutinas en el ambiente doméstico, esto de poder trabajar le ofrece seguridad al niño, ¿sí? Porque si no lo desorganiza, porque ahí volvemos a lo que es el desarrollo típico. Los niños, los seres humanos nacemos desorganizados y nos organizan el ambiente y los vínculos, ¿sí? El año pasado, el ambiente y los vínculos no estaban muy organizados, estaban bastante desorganizados, por lo cual a los pequeñitos, a los menores de 3, menores de 6, no, al resto tampoco, pero digo, estos que están en el periodo en donde hay que organizarlos, no los organizamos, ¿sí? Les mantuvimos un año de desorganización. Entonces, ahora vamos a tener que empezar a trabajar fuertemente para organizarlos. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer con los papás, o sea, de hablar mucho con los papás y de idear estrategias que nada, ser creativos, porque no, es la primera vez que nos pasa esto, así que bueno, no hay nada que se diga, haga esto y le va a ir bien. Hay que empezar a ver cómo lo vamos organizando. Respetar las rutinas relacionadas con los horarios para despertarse, comer, acostarse, favorecer la sincronización, bueno, esto, aumentar la exposición a la luz solar durante la mañana, reducir la exposición a la luz artificial. Todo esto, a lo mejor uno lo escucha y dice, y de eso lo vamos a decir a los papás, a lo mejor es poder trabajarlo y explicarles por qué. Cuando uno les empieza a explicar a los papás por qué sugerimos esto, por qué no lo otro, a mí me ha pasado y me sigue pasando en la mayoría de los casos, los papás te dicen, eso nunca me lo dijeron. A veces puede ser real y a veces no, y que los papás en otra situación no lo hayan escuchado, eso también nos puede pasar. Pero digo, por la importancia de poder trabajar este tipo de información con los papás, o por lo menos preguntarles qué es lo que piensan ellos, cómo lo ven, qué es lo que les preocupa, si hay algo que les preocupa, para poder empezar a ayudarlos en la organización de los niños, porque bueno, debido a los porcentajes que estamos viendo en los pocos estudios que hay de lo que generó la pandemia, tenemos, yo les decía hoy a las chicas antes de entrar, tenemos pandemias ocultas que no las estamos viendo porque no son contagiosas y que son estas, o sea, que tienen que ver con el desarrollo de los chicos, con la nutrición, con bueno, las cuestiones de dormir, las cuestiones conductuales, son todas pandemias ocultas que deja la pandemia de COVID. Establecer y mantener horarios, las rutinas, las tareas en el ambiente doméstico, esto de que si bien uno tiene que organizarse, hay que mantener la flexibilidad, ¿no? Porque si no el ambiente se tensa mucho. Y la idea es no tensarlo, porque ya que estamos tensos, y ahí es un vaivén y un juego que también es fino, porque el problema para organizar a otro es si yo no estoy organizada, si estoy tan estresada que yo no me puedo organizar, es muy difícil que pueda organizar a otro, o sea, tengo que empezar por mí. Entonces es por eso que el trabajo es con el adulto, para poder llegar al niño y que esto del ambiente facilitador actúe sobre el genoma, facilitando la transcripción de proteínas que nos benefician. En esto de ayudar en las tareas del hogar, en la preparación de los alimentos, en el orden de la casa, bueno, leer, inventar, contar cuentos, dentro de las cosas que nosotros estamos pensando y que se sugieren en la literatura y que nosotros que estamos haciendo también en algunos de los consultorios. ¿No lo puedo pasar? Ahí, limitar el uso de... Sí, ¿ahí lo ven? Sí, sí, correcto. No sé si quiere ponerlo en pantalla total o lo sigue dejando así, como quiera.
Limitar el uso de Ahí está. dispositivos electrónicos, esto otra vez, hablar con los papás en esto de, volvemos a lo mismo, siempre en algunas cuestiones, cuando en la charla con los papás, mostrando flexibilidad en esto, porque sabemos que en muchas situaciones no hay otra posibilidad. Pero por lo menos tratar de limitarlo lo máximo posible, o sea, y explicando por qué, por la necesidad de los niños de un otro, de un concreto, sobre todo en los chiquititos, ¿sí? De que no necesitan pantallas porque la casa ya sirve, o sea, sirven los cajones de la cocina para investigar. Y que necesita pasar por el periodo concreto, que este periodo, que los dispositivos electrónicos es todo aprendizaje abstracto, que son buenísimos, pero cuando ya el cerebro incorporó el concreto, si no, lo que se hace es generar sinapsis de manera típica también con todo lo que tiene que ver, más allá de todas las dificultades a nivel visuales, que son impresionantes, o sea, por cómo se ejercita la musculatura del ojo y todas las cuestiones posturales, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cosas, cómo limita la cuestión del lenguaje, cómo no ayuda a la organización y a la autorregulación de los niños, porque tras que estamos en un ambiente regulado, si le sumamos factores estresores o obstaculizadores del desarrollo como una pantalla, ayudamos más a que no se autorregulen, a que no aprendan a autorregularse. Entonces, bueno, y después si el papá te consulta porque el chico está irritable, enojado, te muerde, te pega, te tira, y cuando le decís que no, se cuelga de la lámpara, bueno, poder trabajar estas cuestiones, ¿sí? Ahí es el momento de poder trabajarlas y a lo mejor y no mandarlo directamente a hacer diagnóstico de patología. Los niños de hasta 2 años, bueno, no deben usarlo en ninguna bajo circunstancia, hasta 5, máximo 1 hora por día. Bueno, eso se vio todo alterado el año pasado. Hay que tratar de empezar a trabajar fuertemente para revertirlo. Preservar los espacios agradables de conversación, lecturas y juegos, y ahí volvemos a lo mismo, dependiendo el estado de los papás. Entonces es esto, poder trabajar con los papás, ver cómo están los papás, recomendaciones a los padres, y en muchas situaciones alguna consulta con salud mental, con psicología, por lo menos algunas entrevistas. Uno no dice que entren todos a tratamiento, tendríamos que estar todos en tratamiento, pero por lo menos algunas para charlar y ver qué es lo que pasó este año 2020. Organizar los espacios posibles en habitaciones o rincones, esto con diferentes propósitos de trabajo, estudios, actividades de ocio. Bueno, realizar actividad física durante el día, salir a caminar, ir a la plaza, ir a andar en triciclo, en bici, algo. Bueno, recordar esto que después del anochecer no pantallas, o sea, eso sí, cuando uno se acerca a la hora del sueño, 2 horas antes no debería haber ninguna pantalla, nada de pantalla. Evitar el exceso de noticias y comentarios negativos. Eso yo no sé si a ustedes les pasa o si preguntan si tienen el tele prendido en la casa. A mí en líneas generales yo les podría plantear que un 80% me dice que el televisor está prendido todo el día. No lo miramos, pero está prendido. Bueno, eso hace que entre información todo el tiempo, ¿sí? Y eso que parece que no lo miramos porque nadie le da bolilla, eso ingresa igual, ¿sí? Entonces en esto de poder decir, no, el tele se prende solo y exclusivamente cuando se mira, si no, no está prendido, se apaga, porque es información que le ingresa a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, que por más que nos parezca que no, sí lo escuchamos, y los niños, o sea, sobre todo los niños, ¿sí? No sobreestimar las reacciones de los niños como problemáticas en sí mismas. Eso es lo que vuelvo yo en esto de no mandar rápidamente a que le pongan un diagnóstico, porque venimos de un año muy complicado, muy complicado, ¿sí? Comprender que están relacionadas con el confinamiento y con la convivencia intensa y novedosa con los miembros de la familia, intensa sobre todo. Buscar información que aborde, bueno, formas de estructuras de rutina, aumentar la comunicación y dejar tiempo específico, actividades conjuntas, o reducir el estrés, hablar sobre COVID, lidiar con el mal comportamiento y mantenerse positivo. Todo eso que está re lindo escrito, ver de qué manera lo podemos hacer, ¿sí? Y no es mágico.
tenemos que cambiar algo. O sea, si yo estoy mal y estoy súper estresada y vengo mal, no puedo seguir haciendo lo mismo. Y eso poder transmitírselo a los papás. Si ustedes estaban todo el día en casa y quieren cambiar algo, no pueden seguir haciendo lo mismo, seguir estando todo el día en casa, porque no van a poder cambiar muchas cosas, ¿sí? Entonces vamos a tener que pensar en otra estrategia, y a lo mejor es poder empezar a hablar con los papás en qué estrategias tenemos que ir pensando. Perdón, acabo de leer el chat que dice IODI por UNAPE si hay que optar por uno. No, son cosas diferentes. IODI es de vigilancia, hasta 4 años. O sea, IODI es el instrumento de vigilancia, no es pesquisa, pero UNAPE es pesquisa. Si se puede hacer pesquisa, muchísimo mejor, obviamente. Pero UNAPE se debería hacer a todos. Vieron que uno tiene momentos de máxima y de mínima para hacer PRONAPE, más allá que uno lo puede hacer en todas las consultas, pero hay recomendaciones de mínimas y de máxima, y hoy hay que hacerlo en todas las consultas. Y la diferencia es que uno es de vigilancia y el otro es pesquisa. Bueno, y lo otro es comprender que en los niños, debido a su vulnerabilidad y dependencia, pueden surgir y agudizarse dificultades como sueño, alimentación, control de esfínteres. Eso no sé si lo vieron, si quieren comentarlo o algo. El año pasado, cuando abrimos los controles, muchos relatos de esto, que otra vez habían empezado a hacer pis, que habían tenido como mucho más que, no sé, la mamá tenía pensado sacarle la mamadera a los 2 años y no se la había podido sacar, y te llevamos, tenía 3 añitos ya y seguíamos con mamadera y chupete. Bueno, dificultades conductuales. Algunos incluso pueden retroceder esto en conquistas previas adquiridas, ¿sí? En la pandemia lo que se observó es eso, que muchos niños empezaron a tener menor lenguaje, habían adquirido y fueron como regresiones. Las regresiones vieron que son re importantes y que nos preocupan muchísimo, porque uno tiene que descartar que no haya patología orgánica, que se esté instalando una patología orgánica. Bueno, parece que no, que hay algunas que la gran mayoría tuvieron que ver con el confinamiento, ¿sí? Empezaron a tener regresiones, pero que tenían que ver más con el contexto y con los vínculos. Bueno, dificultades en el autocuidado y la higiene, lo que requerirá esto, mayor tolerancia y ayuda de los cuidadores, sin castigos verbales o físicos. Bueno, eso es algo que uno, dependiendo de la confianza que tenga con los papás, puede preguntar cómo hace el papá cuando el chico no acepta el límite, ¿sí? ¿Cómo lo resuelve el papá? Porque bueno, ahí surge por ahí bastante seguido, o a mí me ha llamado la atención por lo menos, a fines del año pasado y le doy un chirlo. Pero muchos, o sea, a muchos que le preguntaba cómo terminaban poniendo los límites, le doy un chirlo. No le duele porque se lo doy arriba el pañal, todo, pero le doy un chirlo. Bueno, eso eso nos está diciendo algo también, y hay que trabajarlo, pues no es que vamos a decir, no le vamos a hacer una denuncia por violencia al papá, o sea, pero habla de cómo estamos nosotros, que no estamos regulados nosotros, porque si llegamos a pegar es porque no estamos regulados nosotros. Esperen, que no la puedo pasar. Bueno, cuidar la ansiedad, miedo e inseguridades propias, con su propia rutina personal, intentar tranquilizar al niño. Esto es que bueno, que va a ser, que es temporal, porque va a pasar. Dividir tareas y responsabilidades entre los miembros de la familia. Esto, poder hablar con los papás y cómo se están organizando en la casa ahora, es un buen ejercicio. Mantener el ejercicio de la autonomía y el control por medio de elecciones y la toma de decisiones en el contexto del grupo familiar, siempre mediante el análisis de alternativas posibles, ¿sí? Todas estas cuestiones yo sé que llevan tiempo dentro de la consulta, porque poder hablar de todo esto con los papás se hace difícil. A lo mejor no se puede todo en una consulta, pero agendarnos nosotros y dejarnos como preguntas en la historia clínica, o sobre qué hablamos o qué nos queda hablar, o preguntar a los papás de qué quieren hablar la próxima, o sumarles una consulta para poder hablar de esto, porque bueno, vamos a tener que empezar a hacerlo. De esto va a haber que hablar en las consultas pediátricas. Los pediatras tenemos que evaluar el desarrollo, y el desarrollo en muchos casos se vio alterado
o lo vamos a ver alterado. Y vamos a tener que empezar a hablar con los papás, y con los papás en los que no vemos el desarrollo alterado en los niños, también tenemos que hablar, porque también pasaron por situación de estrés y esos niñitos también. Esta es una frase de Clyde Hetman, que fue uno de los que hizo mucho hincapié con todo lo que tiene que ver con la epigenética, que trabajó más que hizo hincapié y tiene muchos trabajos presentados y estudió muchísimo, y que es quién sos vos, y bueno, yo soy lo que experimentan mis genes, ¿sí? En esto que hablábamos de la epigenética. Así que bueno, muchas gracias. No sé si quieren que charlemos un ratito. Muchas gracias, Susana, muy clara la presentación. Había quedado una pregunta, a ver si la encuentro. ¿Cuál sería la edad límite para poder revertir esas experiencias negativas? Creo que se refiere cuando estabas hablando de epigenética. Sí, no hay, o por lo menos yo no lo leí, no hay una edad límite. Por la plasticidad neuronal, o sea, la plasticidad neuronal que tienen los niños es impresionante. Obviamente a los 2 años no se tiene la misma que a los 12 años, ¿no? Pero siempre se puede trabajar en las funciones, y es hasta dónde. Porque el punto es dependiendo qué es lo que nosotros querramos trabajar en ese niño, dependiendo de la dificultad que tiene ese niño y las expectativas de los papás para ese niño, ¿sí? O sea, yo no sé, se me viene un ejemplo. Familia de deportistas, grandes deportistas, con una destreza muy alta de la motricidad. Tercer hijo con dificultades leves, recontra leves en la motricidad. No iba a ser un gran deportista porque tenía algunas dificultades leves. Para esa familia era frustrante, era terrible esa leve dificultad que tenía el niño. Que sí, claro, se podía trabajar, pero no iba a lograr la destreza del resto del grupo familiar, ¿sí? Entonces, se juegan como muchas cosas en esto, hasta qué edad se puede trabajar, dependiendo de lo que se quiera llegar, ¿sí? Y dependiendo la dificultad en la que estamos hablando. De todos modos, no, por lo menos yo no he leído en ningún lugar que haya una edad, es decir, hasta los 8 años, no. O sea, se puede trabajar siempre, las capacidades se trabajan siempre. Si cualquiera de nosotros quisiera empezar a ser más experto en algo, en aumentar alguna destreza con la edad que tengamos, y nos ponemos, y seguramente vamos a poder trabajar, vamos a mejorar esa destreza. Siempre se puede, seguimos teniendo plasticidad neuronal toda la vida. O sea, así que no hay techo. Obviamente tiene que ver con la gravedad, no lógico. Hay situaciones que son muy complejas, muy graves, y bueno, vamos a tener un poco más de dificultades, sí, lógicamente, en adquirir las destrezas que querramos para este niño en particular. Bueno, después hay un comentario de Gerardo, dice, es triste, pero la gran mayoría de los adultos encuentran en las pantallas una niñera virtual. Sí, sí. Bueno, pero a ver, claro, en eso yo digo, porque es lo que nos pasa a todos y es real. Entonces es ver de qué manera nosotros, desde nuestro lugar, podemos hacer algo, podemos empezar a trabajar y poder hablar sobre esto. No sé, yo creo que a todos este año, yo no sé cómo están ustedes, porque bueno, tampoco pusieron mucho cómo lo pasaron ustedes este año, si con respecto a si han podido hablar, si con los papás, si les han traído muchas consultas los papás, con respecto a las situaciones de ansiedad y de malestar que, no sé, yo las preguntaba mucho en la consulta. Pero espera, que me fui, vos me dijiste algo y yo quería hablar sobre eso. Que yo este año me preguntaba mucho, digo, ¿por qué seguimos con esta cuestión de las pantallas de esta manera? Y hay cosas que están instaladas que no, o que se hablan mucho más, ¿sí? Y yo empecé a hacerme la pregunta de vacunas. Digo, vacunas es algo que está tan instalado. El desarrollo infantil seguimos sin que esté instalado. O por lo menos esa es mi percepción, ¿sí?
seguimos sin observarlo, seguimos sin verlo. Entonces hay que empezar a meterlo por todas partes, o sea, vacunas vos le decís a cualquier mamá, vacunas y sabe de lo que le estás hablando, vos le decís desarrollo y te dicen, ¿qué? O sea, entonces vos decís, esto no está instalado. Pero vos le decís sobrepeso, está gordito y lo tiene clarísimo, o sea, ¿sí? O sea, hay algo que no está comunicado todavía. Entonces, si no está comunicado, es muy difícil. Entonces tenemos que empezar a comunicarlo. Y creo que lo tenemos que hacer por todos los medios. Así como vacuna se instaló porque salió por todos los medios, se le hablaba de las madres de vacuna hasta el hartazgo, y bueno, paren, gracias al universo está instalado como está instalado en Argentina, ¿no? Creo que con desarrollo tenemos que hacer lo mismo. Y tenemos que decir qué cosas no y qué cosas sí, de las cosas que se sugieren, lógico. Y escuchar a los papás, ver la dinámica de esa familia, cuáles son las creencias de esa familia, eso obviamente, la cultura de esa familia, porque bueno, eso es importantísimo para el desarrollo. Yo, los que les contaba que yo en el centro de salud que atendía a mamás con muchas extranjeras, y una de las cosas que les preguntaba a las mamás era en qué idioma le hablas. Y muchas me decían en castellano, las haitianas que hablan en francés. Y le digo, ¿y por qué le hablas en castellano? Porque chicos, a un chico de un año, de menor de un año, tiene que hablarle en el lenguaje materno, porque se activan otras cuestiones, porque esa mamá se va a dirigir de otra manera y a ella se le van a activar emocionalmente otras cuestiones hablando en francés. Y porque quiero que aprenda el idioma. Lo va a aprender, quédate tranquila, hablale en francés. O sea, hablale en tu idioma, hablale desde lo emocional. Bueno, esas cosas que a lo mejor, porque entonces le decía, Pipi, me decía, pero ¿por qué? Si yo creo que si le hablo en castellano va a aprender más rápido castellano y él va a poder. No, porque lo emocional en el desarrollo es esto, poder empezar a instalar, así como instalamos vacunas en su momento, como quedó instalado en Argentina, porque le explicamos que previene las enfermedades, que en esta le va a mejorar, que si la llega a tener, que la puede tener, pero que va a ser más leve, que así como explicamos todo, con vacunas, creo que tenemos que empezar a explicar sobre desarrollo. No está instalado, no lo tenemos, no está en la comunicación de la población, en la ciudadanía en general, no está. O por lo menos esa es mi percepción. Si ustedes tienen otra percepción y positiva, me encantaría escucharla, porque bueno, es buenísimo, o sea, lógico. Porque puede haber comunidades en las que sí está instalada y que yo obviamente no la conozco. Yo cuento de mi comunidad, ¿no? No sé si hay chat, no veo a nadie, te veo a vos nada más, Caro. Están las cámaras apagadas. Ah, No, por ahora no hay más preguntas. No sé si a alguien le quedó alguna duda o quiere hacer algún comentario. o si se les ocurre algo. Hay un comentario. Fue un año donde todo fue COVID. Quizás nos encontramos en un año, en unos meses, con todos los trastornos de desarrollo, hipoacusia, displasia de cadera, falta de vacuna, sobre todo en pacientes que se atienden en el sector público. ¿Sí? Va a ser un año, este año y el 22, no sé, yo tengo esa sensación, gente, que se vienen años difíciles. Y en esto en el desarrollo, nosotros estuvimos viendo, y yo traigo un término que me lo dijo una Kine y después empecé a leer en algunas cosas y que me pareció súper interesante, que por ahí el término trastornos, empezar a hablar de desafíos del desarrollo. Trastorno le da una connotación bastante fuerte y dura, de patología. Y yo creo que estamos frente a desafíos también del desarrollo, ¿sí? Porque el año pasado hubo un contexto y vínculos muy obstaculizadores para un desarrollo típico. Entonces empecemos a pensarlos como desafíos y a lo mejor a plantearles a los papás en esto, en los desafíos del desarrollo, sobre todo en los menores de 3 años. Claro. Primer consulta a los 4 meses, claro, o sea, nada, vamos a estar todos complicados este año, pero bueno, hacer hincapié en el desarrollo, poder hablar con los papás, abrirnos a una consulta diferente. Si alguien
encontró otra forma. También estaría bueno que esto, poder socializar y comunicarnos las cosas que vamos haciendo, porque algo que se te ocurre a vos, Caro, no se me ocurre a mí, y vos me lo contás, y yo lo puedo empezar a usar, y me puede recontra servir, porque para nosotros esto es nuevo. O sea, para nosotros como pediatras esto es nuevo. Entonces, vamos a tener que ser creativos en las consultas, todo lo que veamos que es positivo, socialicémoslo. ¿Por qué en la tele no se ven programas diciendo comiste? No llego a leer todo, ¿cómo dijo? ¿Por qué en la tele no se ven propaganda diciendo comiste las 2 frutas del día, caminaste media hora, tomaste agua? Bueno, claro, son políticas de salud masiva. Vos viste que todavía creo que todavía no salió, o sí, y yo no me enteré, de que salga en grande en todos los paquetes de alimentos cómo están El etiquetado frontal, creo que etiquetados. todavía no salió. Todavía no salió, ¿no? Bueno, ahí, chicos, hay plata, habitualmente hay poder, o sea, porque se mueve mucha plata. Entonces, bueno, uno está buenísimo involucrarse en las políticas nacionales, creo que es buenísimo, pero lo podemos hacer en lo local. O sea, en esto, si, no sé, uno podría tener acceso, o si alguien tiene acceso al canal del lugar donde vive, o tiene un conocido que decir, che, a lo mejor tendríamos que instalar algo. Eso habitualmente el problema es que no genera plata. Porque la publicidad cobra. O sea, pónganle que hacemos no sé, la Sociedad de Pediatría de Paraná hace una publicidad divina. No sé si se las van a pasar, pero bueno, por lo menos preguntar, a lo mejor ver de qué manera esto se empieza a socializar. Porque nada, no está muy socializado. Uno entra a cualquier lugar y ve el cartel de vacunas. O sea, porque hasta en eso empecé a mirar este año, el año pasado y este año. Digo, ¿por qué de desarrollo nunca hay nada? O sea, como que se ven otras cosas. ¿Ves el de bronquiolitis, el de vacunas, y el de desarrollo no está? Entonces, bueno, a lo mejor es cada uno en su lugar ver de qué manera empieza a instalar esto y hacer publicidad de desarrollo infantil. A ver, bueno, sí, hay que nos contestan que no salió todavía el etiquetado. No. Bueno, uno dice, los niños miran tele y copian todo lo que ven, a repetición. Se aprende por repetición. Después, otro comentario dice, talleres de crianza, espacios virtuales de diálogo con los padres, nada reemplaza el encuentro 1 a 1 en el consultorio. Pero ante la falta de tiempo para hacer todo en la consulta, hay que generar al menos en el subsector público estrategias posibles, aunque no sean las ideales. Sí, o sea, creo que es tratar de abordarlo con todas las estrategias que tengamos a mano, o sea, echar a mano todas las herramientas, de poder tomar todas las herramientas. Algo va a llegar, pero utilizar todas las herramientas. Si nosotros decimos, no, lo único que sirve es lo presencial, y bueno, pero presencialidad no estamos pudiendo tener, entonces no vamos a hacer nada. Entonces no, lo virtual también vale, y vale lo impreso, o sea, digital, la impresión, lo presencial cuando se puede, buenísimo, pero tratar de ver de qué manera uno empieza a socializar esto, a preguntarle a los papás, a consultas, y eso en el público y en el privado también. O sea, creo que en ambos sectores los papás, los seres humanos. Mira qué genia está, mira. Mira encima la Belén, no sé quién está conectado con el micrófono. Hola. Sí, se te escucha. Ah. No, a alguien se le disparó el micrófono, me parece. Sí, alguien se le Así que, pero sí, todas las estrategias, y repito, es ser creativo. Nosotros estamos pensando, o sea, yo trabajo con un equipo, y estamos todos pensando a ver de qué manera podemos llegar a más gente a nivel de lo público, y preguntando en todos los equipos qué otras estrategias se les ocurren. Porque nada, este año realmente vamos a tener que utilizar la imaginación
y lo que veníamos haciendo hasta el 2019 no lo vamos a poder volver a hacer así como lo veníamos haciendo, porque este año no sabemos cómo se va a dar y tenemos que estar preparados para, si se cierra, poder llegar a las familias, a todas, ¿no? Público y privado. Yo no sé el público de ustedes cuál es el mayor, si es público o privado, no lo sé, pero esto es un tema que nos compete a todos, o sea, a todos los niños, porque son los niños de la sociedad, todos. Algunos obvio la pasaron peor que otros, pero es para todos los niños por igual. Bueno, dicen, yo creo que el inicio de la alimentación complementaria es una buena oportunidad para promocionar la alimentación saludable en el niño y en toda la familia. Sí, totalmente. Y yo no sé cómo lo han vivido ustedes, pero yo una de las cosas que pregunto y que he preguntado durante todo este tiempo era cuando daba la alimentación complementaria, arrancaba ahí a decir la cuestión de la no mini pimer, pisado a tenedor, pasamos rápido a cuchillo, cortado a cuchillo, no le haces papilla hasta el año, te olvidás, eso no existe, hace mal. O No sea, pantallas en el momento de la alimentación. no pantalla en el momento. O sea, cuando instalás alimentación complementaria hay que hablar de todo eso. Y apenas arrancás con la alimentación, le decía, vos le rayás una banana, le rayás un cuarto de bananita por primera vez, dale un platito con otro cuartito a él y deja que lo toque y que haga lo que quiera, ¿sí? Y la próxima es, ¿y qué hizo con la banana? No, la tiró, la revolvió. No importa, buenísimo, espectacular. Le volvés a dar la bananita. O sea, eso parece una estupidez, pero es así, porque si no, llegan al año y medio, 2, y le preguntas cómo come, y te dice, no, le doy de comer yo. Vos decís, ¿qué pasó este año y medio? O sea, como que le seguís dando de comer y no come solo. Bueno, entonces, eso es cuando instalamos alimentación complementaria, rápido. También hay problemas con las interconsultas, muchas veces no tenemos dónde mandarlo, más cuando fue limitada la atención. Sí, no sé cómo están ustedes con las interconsultas, me imagino que eso tiene que ver con nivel público, ¿no? Sí, sí. Sí, con Nosotros, las especialidades estamos complicados. sí, nosotros también estamos complicados con las especialidades. De todos modos, vuelvo a plantear. A ver, estuvimos como no, a ver, no, ahora estoy pensando y no estamos complicados con todas, con algunas muy específicas, Con pero no con algunas, sí. todas. Sí, muy, muy específicas. Y lo que sí estoy pensando es lo que sí nosotros habilitamos mucho fue el WhatsApp con el interconsultor nuestro. Y eso despeja muchas dudas. Entonces, hay veces que te evitas de mandarlo. O sea, mira, estoy viendo este nene con esto, orientame. O te parece que lo tenés que ver, porque a mí me quedan dudas sobre esto. Esto, habilitarnos a confiar en el otro profesional, a poder preguntar. No sé, yo el año pasado, no sé, le decía a las chicas, le preguntaba a todo el mundo, porque bueno, me fui a hacer pediatría clínica general y me había olvidado de muchas cosas. Entonces habilité mis preguntas para todos y le escribía a los interconsultores y les preguntaba, tengo un niño con esto, ¿qué te parece o qué hacemos? O si preferís verlo, yo le estoy viendo tal cosa, no, mirá, pedirle este laboratorio y después vemos con ese laboratorio específico para esto, o pedirle la eco y después o sea, como que no necesitaba tanto la presencialidad de la interconsulta, había muchas cosas que podía resolverlas con el interconsultor vía chat. Pero bueno, en algunas situaciones sí. Y en esto de las interconsultas vuelvo a plantear lo mismo, seamos cuidadosos también con qué interconsultas pedimos, porque tengamos en cuenta que el año pasado no fue un año común, fue un año muy difícil y vamos a ver grandes desafíos en el desarrollo que pueden llegar a no ser trastornos en el desarrollo si podemos empezar a trabajar con los papás tempranamente, sin tener que ponerles diagnósticos tempranos a los chicos que a veces complica la situación. Sí. Acabo de leer lo de estimulación, sí. Sí, no, es que
todas esas negativas acontecieron, todas esas noticias negativas acá también. Nosotros tuvimos en el público y en el privado también, porque en mi tiempo, hubo mucho tiempo que estuvo cerrado el privado, o sea, los equipos interdisciplinarios no hacían virtual, y con niños chiquitos, virtual, olvídate, o sea, no. Fono, o sea, fue una de las cuestiones que tuvo muchas dificultades, y la fono, y uno no entendiendo la fono, y la fono te planteaba, yo tengo que usar barbijo y me tiene que ver la boca, no la boca para que o sea, para que te vea gesticular, para que te vea sonreír, y vos decías, claro, o sea, claro, es todo, estamos en un mundo que está bastante nuevo para nosotros, para todos, para todas las especificidades. Todos la pasamos complicado y la seguimos pasando. Así que bueno, no sé si tengo que pedir una eco cerebral 40 como seguimiento y la eco me la dan. No, nosotros no tenemos eso. En Rosario trabajo en el nivel público, pedí eco, pedí OEA, no, esto rápido. No sé cuál es la real, no sé qué les está pasando y no sé tampoco en qué ciudad. ¿Es Paraná? Caro, vos que a lo mejor conocés. Sí, no sé, Esteban ahora creo que está en otro lugar, pero bueno, en Paraná también tenemos, está en Gualeguaychú. Gualeguaychú, o sea, en Paraná también tenemos problemas con los turnos de eco, de oftalmo, sí, tenemos dificultades. No, En terrible. general yo lo estoy viendo ahora que se van con el turno o con las otomisiones hechas, pero fondo de ojo se van sin turno y bueno, hay muchísimo trazo. Sí. Sí, bueno, Y con las nosotros ecos también. con ojo también tenemos más dificultades, pero en eco no, y en estudios auditivos, sea OEA, sea potenciales, todo no, eso sale rápido. No. Y eco sí también, interconsultas con neuro, si necesitamos ver sobre todo lo que tiene que ver más la cuestión de prematuros, y eso bien. No hemos tenido grandes dificultades, por lo menos. Pero Bueno, si no hay más preguntas o más consultas, vamos a ir cerrando la charla. Un placer, Susana, bueno. escucharte como siempre.